Bien, queridos hermanos, pues es un gusto de estar con ustedes. Soy la hermana Victoria Olmedo Solano, misionera apóstol de la palabra, y tengo el gusto de compartir con ustedes eh, el primer capítulo de este folleto titulado Soy Católico. Un libro muy sencillo, pero que nos ayuda también a conocer nuestra identidad católica, ya que el mismo libro nos dice: soy católico, pertenezco a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué quiero compartir esto con ustedes? Porque hoy en día, hermanos, en nuestro día, tanto en el trabajo, en la escuela, en todo lo que nosotros nos relacionamos, donde estamos, normalmente encontramos personas que nos hacen o cuestionan nuestra fe. Y por eso el primer capítulo de este folleto se llama ¿Quién tiene la razón? Porque si, por ejemplo, tú te topas con un hermano o una persona que sea de la llamada iglesia Luz del Mundo, un grupo no católico, sin embargo, te van a decir: no, pues el hermano Aarón, Jesús le habló a través de un sueño y le dijo que él iba a fundar la verdadera iglesia, ¿no? Y mucha gente cree en esas supuestas visiones, sueños de ciertos fundadores que fundan ciertas iglesias, aunque en la realidad son grupos no católicos, como también los adventistas, ¿no? Ellos dicen: no, pues nosotros guardamos el sábado y por eso somos la iglesia verdadera de Cristo. Los mormones, ¿no? Nosotros tenemos el tercer evangelio, el libro del Mormón, ¿no? Porque el evangelio que ustedes tienen los católicos no está completo. Es necesario que tengan el tercer evangelio. No, hermanos, acordémonos, cada grupo, cada organización no católica, como los grupos no católicos, ¿sí?, tienen su fundador. Tenemos, por ejemplo, ¿desde cuándo comenzaron las divisiones? A partir de Martín Lutero. Claro, ya había desde el tiempo de los apóstoles, pero con Martín Lutero, desde 1521 para adelante, comienzan los grupos llamados sectas, como conocemos nosotros, decir, separados de la iglesia de Cristo. Tenemos, por ejemplo, el fundador de los adventistas del séptimo día es William Miller. ¿Dónde la fundó? En Estados Unidos, en 1818. Él fundó los adventistas. Y después Elena G. de White reorganizó cuando William Miller muere, para que ahora actualmente se llaman sabatistas pudieran continuar con esta misma doctrina, con esta misma agrupación que William Miller había fundado. Entonces Elena G. de White retoma todo esto y nuevamente cría su iglesia en 1863. Imaginémonos, los bautistas, que se consideran uno de los más antiguos, son fundados por John Smith en Inglaterra en 1611. Imagínense, después de 1521. Los cristianos, los que actualmente son llamados como cristianos, son fundados en México por un grupo de personas que se reunieron y quisieron fundar su propia organización en 1980. El Ejército de Salvación por William Booth en Inglaterra en 1878. Veamos nada más, hermano, el año de la fundación. El espiritismo comienza con la familia Fox en Estados Unidos en 1848. Espiritualismo, fundado por Roque Rojas en México en 1880 aproximadamente. La Luz del Mundo por Aarón Joaquín Flores, también en México, en Guadalajara, Jalisco, en 1926. Cuando La Luz del Mundo es fundada en México. Los metodistas por John Wesley en Inglaterra en 1729. Los metodistas. Los mormones, José Smith en Estados Unidos en 1830. La Iglesia Universal del Reino de Dios, que también es conocida como Pare de Sufrir, ¿no?, es fundada en Brasil por Edir Macedo en 1978. Los pentecostales también son fundados por un grupo de personas. Acordémonos que también es una rama de los metodistas, porque tienen ese método
en su evangelización que hacen, en el sentimentalismo, todo eso, pero su doctrina también es muy baseada en los metodistas. Son fundados en 1900, al año 1905. Los Testigos de Jehová, que también son una agrupación muy conocida y seguramente que ustedes conocen, es fundada por Carlos Taze Russell en Estados Unidos entre los años 1874. Y cada grupo, queridos hermanos, cada grupo va presentando sus razones, ¿no? Los Testigos de Jehová, ellos ¿de quién nos van hablando? Del paraíso, ¿no? De la vida, de que aquí en esta tierra hay un paraíso terreno. En cuanto Jesús no nos habla de un paraíso terreno, nos habla de un paraíso, pero no terreno. Un paraíso eterno, diferente al que nosotros podemos imaginar, ¿no? Ellos no creen en la cruz, rechazan la cruz, rechazan el sufrimiento, porque el hecho de rechazar la cruz se está rechazando el sufrimiento. No creen también en la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque para ellos el Espíritu Santo no es Dios, Jesús no es Dios. Para los mormones sucede lo mismo. Los mormones se basan más en el libro del Mormón más que en la palabra de Dios. Entonces tienen toda una pantalla de paganismo, más que evangélico, más que actual, más que encaminado a la palabra de Dios. Entonces vemos cómo estas divisiones que van provocando estos grupos no católicos, que van confundiendo, que van cuestionando la fe de nuestros hermanos católicos. Los adventistas del séptimo día se aferran mucho a la ley del sábado, en cuando Jesús, con su muerte y resurrección, cambia el día. Ya no es el sábado, ahora es el domingo. Y eso lo vamos a ir profundizando más en los siguientes temas que vamos a ir viendo, vamos a ir compartiendo con este folleto. Con relación a la luz del mundo, ¿no? Para ellos no interesa la pureza, ellos no defienden la pureza, ¿no? Vemos, y Jesús dice, feliz de los puros de corazón porque verán a Dios. Y entre otras ideas chuecas que tienen también, cuántos abusos, cuántas injusticias y tantas cosas que van ellos enseñando en contra de la fe católica. Los llamados mormones, ¿no? Que se deslocan de un lado para otro, como ya decía, ¿no? Ellos se basan más en ese libro llamado de los mormones. Por ejemplo, también la iglesia que es conocida como Pare de Sufrir. ¿En qué se basan? Para ellos, quien sufre es porque está poseído, es decir, para ellos la raíz de todos los males es el demonio, ¿no? Si estás enfermo es por el demonio, el demonio está dentro de ti, ¿no? Esta mentalidad de todo para ellos es demonio, ¿no? Satanás, ¿no? Entonces, y para que te liberes, pues te invitan a que tú entres con ellos, allá te hacen para ellos exorcismo, oración, para que te liberes de todos aquellos males, ¿no? De enfermedades, según ellos, para que dejes de sufrir. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús nos dice en el Evangelio de Marcos 8:34, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. No dice, les voy a quitar su sufrimiento, les voy a quitar su carga. No, Jesús no nos los quita. Jesús nos da la fuerza para llevar adelante el sufrimiento, porque Él sufrió. Nosotros también somos invitados a sufrir. Y para nuestros hermanos también de la iglesia de Pare de Sufrir, por ejemplo, ellos creen mucho en el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Para ellos el ser pobre es una maldición. Jesús no muestra de esa manera la parte del ser pobre. Jesús nos dice que felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. No nos habla mal contra la pobreza, no nos habla mal contra los pobres. Él mismo dice, los pobres siempre los tendrán con ustedes, ¿no? Qué interesante ver, hermano, desde el punto de vista bíblico, para no dejarnos confundir, engañar por esos hermanos que quieren confundir, apartarnos de la verdadera doctrina, apartarnos del Evangelio. Y para concluir voy a leer este texto bíblico que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 7. Nos dice San Pablo, no que sea otro, sino que hay algunos que nos están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo.
Qué interesante cómo San Pablo nos alerta, ¿no? De estar atentos para no dejarnos perturbar, para no dejarnos confundir por aquella gente que anda metiendo otras ideas que no es la enseñanza que Cristo dejó en su santa palabra, ¿no? Ya veremos en el capítulo que sigue, vamos a ver cómo la iglesia, cómo Jesús instituye una iglesia, ¿no? Jesús funda la iglesia en el año 33 en Cesarea de Filipos. Allá cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero eso lo vamos a meditar en el siguiente capítulo. Pero lo importante aquí es San Pablo, que no nos dejemos engañar, que estemos atentos, alertas, porque no hay varios evangelios, solamente existe uno, Cristo. Entonces, y la enseñanza de Cristo es la que vale. No vale la enseñanza del fundador de los mormones, ni de Pare de Sufrir, ni de los Testigos de Jehová, ni de los adventistas, de ninguno de esos grupos. Lo que vale es Cristo. Es la enseñanza que Cristo nos deja en su palabra. Así que los invito, hermanos, de seguir meditando este texto bíblico que nos presenta el apóstol San Pablo, para que nosotros vivamos en esa firmeza de estar caminando en la verdadera doctrina que Cristo nos ha dejado. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y espero contar con ustedes en el siguiente capítulo. Gracias.